Hola, hoy seguimos con el metabolismo y como vemos en esta imagen, las vías metabólicas están todas relacionadas. También vemos que directa o indirectamente convergen en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs forma parte del proceso respiratorio que ocurre en las mitocondrias. Fíjense también que tienen una molécula de entrada al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico también, que es la acetilcoenzima A, y muchos aminoácidos, glúcidos y ácidos grasos convergen a la formación, a las flechas que salen indican degradación y las flechas que entran indican síntesis, o sea que se sintetizan por esa vía aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos, y también se degradan por esa vía. Y las vías de degradación van a terminar en la respiración, en la fosforilación oxidativa, en la producción de agua y dióxido de carbono. Así como están todas relacionadas, sería un poco confuso estudiarlas, así que vamos a ver por parte. Vamos a comenzar por el metabolismo de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son interconvertibles y por distintas vías metabólicas pueden transformarse en glucosa, así que vamos a ver como principal a la glucosa. Estos ítems que se mencionan acá son los que vamos a ver a continuación. En primer lugar, el ingreso al organismo de los hidratos de carbono. Recordemos que los hidratos de carbono son los dulces, los cereales, las pastas, los panes, los tubérculos que tienen mucho almidón, etc. O sea que fundamentalmente almidón, amilosa, amilopectina y distintos disacáridos también. Los hidratos de carbono también están presentes en los alimentos integrales, o sea que tenga fibra no quita que tenga también hidratos de carbono. Repasemos rápidamente, los hidratos de carbono se empiezan a digerir con la amilasa salival en la boca y después terminan por ser digeridos, por ser estos polisacáridos reducidos a sus monosacáridos respectivos en el duodeno, o sea en el intestino delgado, en la primera porción, con las enzimas pancreáticas y las enzimas también presentes en el intestino, particularmente en la secreción de las glándulas intestinales. Bueno, tenemos que la glucosa que está presente en la luz intestinal ingresa junto con el sodio a la célula. Entonces, este tipo de transportador sería en contra del gradiente, porque ya hay presentes bastantes moléculas de glucosa en el interior de la célula, que van difundiendo por los capilares sanguíneos. Pero esto es ayudado por la presencia de una bomba sodio-potasio que al sacar continuamente sodio e ingresar potasio y con gasto de ATP, hace que el sodio entre por difusión simple. Entonces, aprovechando esta entrada de sodio, se ingresa también glucosa. Y este es el único lugar donde la glucosa ingresa activamente. El resto de las células del cuerpo ingresan por difusión simple por medio de un transportador. Los transportadores son proteínas de membrana en donde la glucosa ingresa al interior de las células. Dentro de las células, la glucosa es fosforilada a glucosa 6-fosfato y eso impide que vuelva a salir al exterior. Así como glucosa 6-fosfato está lista para ingresar a la glucólisis y la posterior respiración celular y así la célula obtiene energía. Algunos tejidos tienen la regulación de la entrada de los transportadores mediante la insulina. O sea que la regulación de estos tejidos y en general es mediante la insulina y el glucagón, que son las hormonas pancreáticas que controlan el nivel de glucosa en sangre. Y así como está disponible para todos los tejidos, la glucosa también está disponible en el hígado. Entonces, cuando hay una subida de glucosa, por ejemplo, después de comer, tenemos que el hígado va a transformar esa glucosa en glucógeno. Y el glucógeno es una molécula con glucosas ramificadas, mucha cantidad de glucosas, y eso hace que no pueda difundir por fuera de las células y se queda guardado como reserva energética del cuerpo. Cuando baja la glucosa en sangre, el hígado
degrada el glucógeno y hace que esté disponible para los tejidos. La glucogenogénesis, o sea, la formación de glucógeno, se da en varios tejidos, pero principalmente en hígado, como ya habíamos mencionado, y también en músculo esquelético. Los músculos esqueléticos pueden reservar glucógeno para su utilización durante un ejercicio, por ejemplo. Acá en este esquema vemos una representación de la acción de la enzima ramificante de glucógeno. Vemos cómo la enzima va agregando glucosas como eslabones de una cadena y también va ramificando nuevas ramificaciones a partir de las ramitas originales. También tenemos el proceso inverso, que es la glucogenólisis. Lisis significa destrucción o degradación del glucógeno. Así que se degradan las ramificaciones del glucógeno y esto hace que estén disponibles las glucosas para el resto de los tejidos. Esto ocurre en hígado e intestino, pero no en músculos. Una vez que en el músculo se deposita glucógeno, solo se utiliza, no se degrada y se utilizan para los demás tejidos. Seguimos con lo que pasa en el músculo y acá tenemos el ciclo de Cori. El ciclo de Cori ocurre dentro del músculo, en sangre y en hígado. O sea que la glucosa que está presente en el glucógeno del hígado, imagínense que puede degradarse y hacer que haya glucosa en sangre. La glucosa en sangre hace que se utilice en el músculo si tenemos ejercicio o se reserve en el músculo como glucógeno. Pero también puede ser que el músculo en actividad produzca por glucólisis, pero no respiración, esto es glucólisis si no tiene tiempo para que le llegue oxígeno, pasa directamente el piruvato o ácido pirúvico a lactato o ácido láctico. Este ácido láctico, por eso dicen que los entrenadores que tenemos que elongar, porque los músculos tienen que eliminar el lactato para que fluya en sangre y en sangre es llevado al hígado, en donde el lactato puede ser transformado nuevamente en glucosa. Y así se repite el ciclo. Este ciclo solo ocurre cuando el músculo se encuentra trabajando en ejercicio anaeróbico. Esto es cuando salimos corriendo de repente, cuando levantamos peso, cuando hacemos un ejercicio rápido y fuerte que hace que los músculos no lleguen a irrigarse y a completar la respiración. Porque el resto de los tejidos hacen eso, glucólisis y después respiración. Solo el músculo tiene esta capacidad de producir una fermentación láctica y no continuar con la respiración. Si no tiene oxígeno suficiente presente, si nosotros hacemos ese mismo ejercicio despacito o, por ejemplo, una caminata, que es continua y no tan esforzada, el músculo no hace esto, sino que experimenta glucólisis y después respiración. Solo el ciclo de Cori y la presencia de lactato es cuando hacemos ejercicios fuertes y el músculo no alcanza a oxigenarse lo suficiente. Se reconstituye el lactato en el hígado. Bueno, y en sangre la glucemia, o sea, la cantidad de glucosa en sangre normal es de 8 a 120 miligramos por decilitro. Pero puede subir, como ya habíamos dicho, luego de las comidas. Luego de las comidas, el ingreso, la absorción de glucosa, depende qué comida sea. Si nosotros comemos hidratos de carbono complejos, junto con otras comidas, el proceso de digestión es lento, entonces la absorción también va a ser lenta. En cambio, si consumimos monosacáridos, glucosa, sagarosa, lactosa, la absorción va a ser mucho más rápida, incluso puede ser inmediata. Y estos procesos son regulados por las hormonas insulina y glucagón. Tenemos un ejemplo que si aumenta la glucosa en sangre por ingesta, esto es el estado postprandial, la glucogenogénesis, o sea, la formación de glucógeno en el hígado, va a aumentar también. En cambio, durante el ayuno, si baja la glucosa en sangre, aumenta la glucogenólisis,
o sea que aumenta la degradación de glucógeno en el hígado. ¿Y qué pasa cuando no hay más glucógeno que degradar? Imagínense el supuesto caso en que el hígado ya no tiene reservas de glucógeno disponibles para aumentar la glucosa en sangre. Bueno, puede ser de dos maneras. Depende el tipo de dieta a la que está o las condiciones de vida a la que está sometido el organismo. Una puede ser la inanición a corto plazo. Imagínense, ya no tenemos reservas de glucógeno en el hígado, nos levantamos a la mañana, no tuvimos tiempo de desayunar, tuvimos que salir a trabajar y recién tenemos que esperar hasta el almuerzo para alimentarnos. Así que, ¿qué ocurre con el organismo? ¿Cuál es el modo en que el metabolismo sube la glucosa en sangre? Porque si tenemos baja glucosa en sangre, podemos desmayarnos, porque el sistema nervioso central, sobre todo el cerebro, consume glucosa. Bueno, si estas son las condiciones, lo que ocurre es gluconeogénesis, la formación de nuevo de la glucosa. Como somos organismos heterótrofos, no podemos sintetizar glucosa. Y ahí está la diferencia, no es glucogénesis, es gluconeogénesis, síntesis de glucosa de nuevo. ¿Cómo sintetizamos esta glucosa de nuevo? Bueno, a partir, puede ser, de aminoácidos glucogénicos. Algunos aminoácidos pueden transformarse en glucosa. ¿Y de dónde saca el organismo estos aminoácidos? Bueno, ocurre degradación de músculo esquelético. Ocurre que los aminoácidos se transforman en glucosa y esta está disponible para el sistema nervioso central, sobre todo. Esto ocurre cuando se repite en una dieta muy estricta, muy rápida, en donde se quiere bajar de peso rápidamente. Principalmente lo que se pierde va a ser músculo esquelético. En cambio, si tenemos un individuo que está adaptado, o sea, su organismo, su metabolismo está adaptado a inanición prolongada o a dieta cetogénica, esto es cuando tienen una muy poca ingesta de hidratos de carbono, se consumen proteínas y grasas, pero muy poco hidrato de carbono, el organismo está adaptado, o sea, principalmente el sistema nervioso central, el cerebro está adaptado al consumo de cuerpos cetogénicos. No va a ocurrir gluconeogénesis a partir de aminoácidos del músculo. O sea que es un tema de adaptación. En el PowerPoint les dejo el link a dietas cetogénicas, a ver de qué se trata. En realidad hay estudios que indican que los hidratos de carbono en el cerebro actúan como si fueran estimulantes o como si fueran drogas, porque tenemos una necesidad fisiológica al consumo cuando estamos consumiendo. Pero si de a poco vamos dejando de consumirlos, el metabolismo cambia y ya no tenemos esa necesidad de ingesta de hidratos de carbono. En las siguientes clases vamos a estar viendo qué son estos cuerpos cetónicos, pero tenemos que relacionarlos con el metabolismo de los lípidos y con el de las proteínas. Bueno, como ya habíamos dicho antes, el metabolismo de los hidratos de carbono está muy ligado a la glucólisis y a la respiración que hacen todos los tejidos, o sea que todos los tejidos continuamente están consumiendo glucosa. Eso hace que el equilibrio de pasaje de la ingesta, la absorción, lo que hay de glucosa en sangre y lo que hay de glucosa en los tejidos esté continuamente migrando hacia la mayoría de los tejidos. Y va a haber una diferencia entre los tejidos más activos, como el músculo y el sistema nervioso, a otro tipo de tejidos, como el tejido del colágeno, los epitelios, etc. Para terminar, vamos a analizar este cuadro en donde tenemos distintos compartimentos, que es la sangre de la vena porta. Esta es la vena que va desde el intestino hacia el hígado directamente. Es como un atajo hacia el hígado. Tenemos el hígado mismo, o sea, dentro del tejido de las células hepáticas. Tenemos la sangre, pero la circulación general, o sea, todo excepto la vena porta.
Y tenemos el músculo, principalmente el músculo esquelético, que es el que más energía gasta. Volvemos a ver de izquierda a derecha. En primer lugar tenemos en la sangre porta los distintos tipos de monosacáridos que están ingresando vía absorción, o sea, no ingresan polisacáridos ni disacáridos enteros, sino que entran solo como monosacáridos por los transportadores de las células. Van al hígado directamente y se transforman en glucosa. La glucosa ya les habíamos dicho que es interconvertible. Por ejemplo, también está la vía de las pentosas, en donde se pueden transformar glucosa de 6 carbonos y azúcares de 5 carbonos. Y ahí también está la síntesis de ribosa y desoxirribosa, que son importantes porque se forman el ADN y el ARN a partir de ellas. En el hígado. Bueno, una vez que tenemos glucosa en el hígado, puede ser transformada por el proceso glucogenogénesis en glucógeno, o si no hay glucosa y tenemos glucógeno o reservas en el hígado, puede ser transformado el glucógeno en glucosa por medio de glucogenólisis, degradación de glucógeno, y así que esté disponible en sangre para los tejidos. Por otro lado, tenemos el ciclo de Cori, que es el que está más abajo, en el que intervienen el hígado, la circulación general y el músculo, porque el músculo, bajo ejercicio anaeróbico, transforma la glucosa en piruvato y luego lactato y no sigue la respiración, o sea, hace una fermentación láctica. Y el lactato es llevado por la sangre hacia el hígado, en donde es retransformado en glucosa por el proceso denominado gluconeogénesis. Dentro de esta vía metabólica también puede ser incorporados ciertos metabolitos como los aminoácidos glucogénicos y también el glicerol, que pueden ser transformados nuevamente en glucosa. Y por último, en músculo, tenemos también el proceso de glucogenogénesis, o sea, también el músculo puede formar glucógeno y queda reservado en el propio músculo. Y como dijimos antes, todos los tejidos realizan glucólisis y luego respiración, excepto el músculo, que puede realizar glucólisis y fermentación láctica, o sea que la respiración no esté seguida de la glucólisis. Este proceso es el en que el músculo, por movimientos anaeróbicos, hace fermentación, evolucionó posiblemente como mecanismo de fuga o caza. Bueno, es todo por hoy, me despido. Sé que es un poquito trabalengua esto, pero tienen que desglosar la palabra, tienen que desglosar si es génesis, si es lisis, si es formación, de qué. Así que bueno, tengan paciencia y nos vemos en la próxima clase, en donde vamos a ver metabolismo de los lípidos y de las proteínas.